Inicio esta conferencia haciéndole llegar un fuerte abrazo a todos los camaradas de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, jefes, oficiales, soldados y agentes, y también a todos mis conciudadanos que tienen interés en la defensa nacional. El tema impuesto en esta conferencia es el siguiente: la crisis en las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, policiales y de la seguridad y defensa nacional. El temario impuesto es una introducción, 2, las causas que provoca la crisis, o sea, la entrega o la trampa donde cayeron las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y policiales, la crisis, que es la legalización, la situación actual, que es la consolidación de esta crisis, y como quinto punto, una conclusión final. Dentro del primer punto, que es la introducción, voy a tratar dos temas muy rápidamente. Uno son los antecedentes históricos políticos de la República Argentina. Este gráfico ya muchos lo conocen en otras conferencias, lo voy a desarrollar a efecto de recordar nada más. La República Argentina, desde su nacimiento hasta el día de hoy, ha pasado por 6 periodos perfectamente definidos. El primer periodo, que es el del nacionalismo, que abarca de 1816 hasta 1853, que se firma la Constitución Nacional. Este periodo es el periodo prenatal y dura 37 años. Luego, posteriormente, viene el periodo del liberalismo, desde 1853 a 1880. Es el periodo de la niñez y dura 27 años. A continuación vino el periodo del conservadorismo, desde 1880 a 1916. Es el periodo de la pubertad y duró 36 años. A continuación, el periodo del radicalismo, que va desde 1916 hasta 1943. Es el periodo de la adolescencia y duró 27 años. Seguidamente viene el periodo del justicialismo, la democracia participativa, que va desde 1943 hasta 1976. Es el periodo de la adultez de la patria y duró 33 años. Y el sexto periodo, el que voy a circunscribir mi conferencia, va desde 1976 hasta el 2000, donde acá vamos a comprobar 3 fases. La fase del proceso de reorganización nacional, que es donde se produce la entrega de las Fuerzas Armadas, el proceso de la legalización de esa entrega, que es el periodo alfonsinista, y el periodo de la consolidación, que es el periodo actual. Este es el periodo de la senectud, donde va a morir una república y van a ser otra. De modo que yo voy a tratar a circunscribirme exclusivamente, y no voy a extenderme más sobre el gráfico, tratar de qué manera las Fuerzas Armadas entraron en esta crisis a partir de los 3 periodos. Otro tema que quiero introducir como para completar la introducción prevista, la primera parte, es esta división del mundo que se hizo a partir del año 81, que también lo hemos visto en otras conferencias. Ustedes saben que después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en Yalta, en el oeste capitalista y el este comunista. Y además se dividió el norte desarrollado y el sur subdesarrollado. Quiere decir que la división de las potencias centrales fue una división ideológica, y la división norte-sur con las naciones periféricas fue un problema económico. A partir del año 81 se firma la Segunda Yalta, donde entre las dos superpotencias, capitalismo y comunismo, es decir, capitalismo privado y capitalismo de Estado, se modifica esta situación uniéndose ambos, o sea, dando por terminado el problema ideológico
como ya ustedes lo saben a través de las distintas noticias. Pero lo que ha quedado marcado definitivamente sí es el problema norte-sur, que es un problema económico. Las potencias centrales han dividido el mundo en las siguientes áreas. Los Estados Unidos, que toma toda América, donde nosotros nos encontramos bajo ese dominio. Europa, que se continentaliza bajo la socialdemocracia, hoy alterada con la participación de una Alemania unida, pero fue concebida continentalizada bajo la socialdemocracia. La Unión Soviética incluye todas las naciones de la Europa Oriental bajo la hegemonía de la perestroika, y todo el sudeste asiático bajo la hegemonía de China continental, pero por supuesto con el control de Japón. Ya que entonces es importante, como una conclusión rápida, que nosotros nos encontramos bajo la hegemonía de los Estados Unidos, y esto perfectamente establecida en la Nueva Yalta. Quiero recordar que esto ya estaba previsto de muchos años. El capitalismo privado del oeste y el capitalismo estatal del este era nada más que una conformación de una trampa también, que estaba previsto que en el futuro los dos capitalismos se unieran, tal como ocurre en el día de hoy. El capitalismo privado del oeste se quiere llevar el 60% de los capitales del mundo, y el capitalismo del este estatal se lleva el 40% de los capitales del mundo. Esto es muy importante para poder pasar a los siguientes temas. De esta manera, entonces, hemos desarrollado la primera parte, que es la introducción. Vamos ahora a desarrollar las causas que provocan las crisis en las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policial. Causas. Y tomamos la primera fase del sexto periodo. Recuerden que el sexto periodo estaba dividido en 3 fases. Vamos a tomar la primera fase, que es la entrega o la trampa. El cuadrito que está marcado acá, para hacerlo sintético y rápido, figura el acontecimiento, los resultados en lo operacional táctico y en lo político estratégico. Ustedes saben que existen 2 tendencias en el mundo. Una tendencia que se apoya en la idea política, en la idea geopolítica, de que el corazón del mundo está en la Tierra. Y en esto se apoyan las potencias centrales como Alemania, Rusia, los países del centro de Europa. Y por el otro lado existe una idea geopolítica que dice que el corazón del mundo está en el mar. La primera teoría geopolítica también tiene un basamento económico fundamental en el desarrollo de la economía física, es decir, se apoya en la economía física. En cambio, la otra teoría, que es la que el corazón está en el mar, se apoya en la teoría económica del monetarismo. Es así como hay países que, apoyados en este concepto geopolítico de que el corazón está en la tierra, como Alemania o Japón, han desarrollado su economía basada en el desarrollo físico, en las necesidades que el hombre necesita. Y por el otro lado, las naciones, como el caso de Inglaterra, se apoya su idea geopolítica en un desarrollo económico basado en la especulación, en el dinerismo, en el monetarismo, en el libre empresismo y en el rentismo. Es decir, todo lo que sea, lo que no sea la economía física. De modo que con estos conceptos previos a poder desarrollar este cuadro, digamos que Argentina hasta el año 75 estaba dentro de una economía de desarrollo físico, la economía correcta. El país hasta el 75-76 crecía. Pero a partir del año 76 va a comenzar la trampa, la entrega o la trampa. Desde los grandes centros financieros internacionales, apoyados en la teoría del dinerismo o del monetarismo, comienzan
a lanzar maniobras. Una de las maniobras que lanzan para doblegar a la República Argentina es pagar e incentivar los movimientos subversivos que asolaron en la década del 70. Esta fue la primera maniobra lanzada desde los centros financieros internacionales que provocan una conmoción en la patria. Por supuesto que esta conmoción no tardó en ser contestada por las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policía, realizándose la maniobra número 2, el combate con estos elementos subversivos. Pero automáticamente, desde estos mismos centros financieros internacionales, comenzaron a apurar a las Fuerzas Armadas para que ocuparan el gobierno y poder establecer a caballo de ellos un sistema financiero económico internacional basado en el monetarismo y en el rentismo, en la especulación financiera. Volvemos nuevamente por eso que expliqué en un principio del porqué de las dos teorías. Automáticamente, mientras se combatía la subversión y se triunfaba, desde los mismos centros financieros se lanza una nueva maniobra, que es la maniobra de los derechos humanos, para tratar de arruinar este triunfo que venía siendo perfectamente llevado y concretado por las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policiales. Pero de los centros financieros se prepara una nueva trampa, que es la guerra con Chile. De la guerra con Chile, de estos mismos centros financieros, comienza a incentivarse la guerra con Chile, siempre llevando adelante el debilitamiento de las Fuerzas Armadas para poder instaurar en la República Argentina, sacarla del sistema financiero, del sistema económico del desarrollo y ponerla dentro del sistema financiero de la especulación. Pero este mismo proceso de organización nacional, cuando ya se preparaba para lanzarlo sobre Chile, se produce un cambio inaudito. Se procede a recuperar las Islas Malvinas, pegándole en el bajo vientre de estos centros financieros. O sea que acá, esta historia creo que todos la conocen, pero es interesante recordarla. Este triunfo en lo operacional táctico, este triunfo, que fue un triunfo, pero alterado por esta maniobra de los derechos humanos, lo transforman en una derrota. Y lamentablemente, la guerra en el Atlántico Sur, que también fue una derrota táctica, hace que todo esto, más el sistema político imperante por el proceso de la organización nacional, caiga todo en una derrota política y que termine en una gran crisis. Conclusiones parciales a esta primera parte. Es importante esto tenerlo en cuenta. El objetivo político estratégico del enemigo se logra al quedar establecido el sistema financiero previsto y que perdura hasta el día de hoy. Es decir, que a partir de ese momento nosotros nos abandonamos el sistema económico del desarrollo, del crecimiento, y fue reemplazado por el sistema del dinerismo o del monetarismo. Es importante estos datos que voy a darles. Hasta 1976, momento que sube el proceso, la deuda externa era de 7.851 millones de dólares. Prácticamente para un país rico como la República Argentina no era nada. Millones de dólares de deuda privada. Pero el proceso se encarga rápidamente, personas que han estado dentro del proceso, rápidamente esa deuda privada transformarla en deuda del Estado. O sea que el Estado carga con toda esa deuda privada y aprovechan los hombres que habían sacado esa deuda privada para sacarla al exterior. Quiere decir que en esta gran maniobra a caballo de las Fuerzas Armadas de Seguridad Policial, mientras estaban entretenidas combatiendo con la subversión, se instaura el sistema financiero del cual yo le estoy explicando. Se produce acá el debilitamiento de la pequeña y mediana empresa y de los gremios, fundamentalmente. El ataque y la maniobra fue económica. Hoy, para que ustedes tengan una idea general, le diré que estamos en la siguiente situación para demostrarles que el sistema financiero se instauró, que la deuda externa al día
de hoy es de 68.546 millones de dólares. Y también tenemos deuda privada, que son 20.000 millones de dólares. Y aparte de ello, porque el país lo desangran, pero sigue produciendo a través de la balanza comercial, o sea, de las exportaciones e importaciones, hay 67.500 millones de dólares denunciados hace poco por el Banco Central, donde no saben dónde está. Y por supuesto, los depósitos privados en el exterior son 50.000 millones de dólares aproximadamente. Es decir, que a partir del proceso que se instaura ese sistema económico financiero demoníaca, la nación ha estado desangrándose, pero a pesar de ello ha seguido produciendo riqueza. Las Fuerzas Armadas, el objetivo operacional táctico del enemigo se logró al quedar las Fuerzas Armadas de Seguridad Policiales y la Defensa Nacional comprometida en una derrota política y sumergida en una profunda crisis que perdura hasta el día de hoy. O sea que es importante en esta primera fase del sexto periodo de saber que la maniobra número 1 del enemigo, que ha sido debilitar las Fuerzas Armadas, policiales, de seguridad, los gremios y la pequeña y mediana empresa, se cumplió. Vamos a pasar ahora a la segunda fase del sexto periodo, que son la crisis, o sea, la legalización. La primera, reitero, caen en la trampa, donde se produce la entrega por desconocimiento de los procedimientos de los altos centros financieros. Ahora vamos a aplicar la segunda fase, que es ya el periodo alfonsinista. La situación de crisis que expliqué en el gráfico anterior provoca un repliegue político de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policiales. Este repliegue político y esta desazón, este desorden final del proceso, condujo a una salida electoral que, por supuesto, se instaura en esa salida electoral la partidocracia alfonsinista. El alfonsinismo realiza dos maniobras, la maniobra A y B. La maniobra A sobre la población, utilizando los derechos humanos, que ya lo vimos en el gráfico anterior, y las técnicas gramscianas, que buscaban fundamentalmente aislarla de la fuerza de seguridad, Fuerzas Armadas y Policiales, y también del concepto de defensa nacional, obligarlas a que abandonen el concepto de defensa nacional. Pero por el otro lado, realizaban la maniobra B, que buscaba el debilitamiento de las instituciones, amparada en un proyecto que se llama democracia, exportado de los Estados Unidos a Europa, que simplemente el proyecto de democracia que existe y está escrito, buscaban el debilitamiento de todas las instituciones armadas, gremios, empresas, familias, etcétera, que quebrara toda resistencia a la instauración de ese sistema financiero monetarista que él he estado hablando. La maniobra B es la maniobra importante, en concreto el ataque a las instituciones armadas. Esta maniobra tenía dos objetivos secundarios y uno principal. El objetivo secundario 1 era el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales como institución. El objetivo intermedio 2 es el abandono de la hipótesis de conflicto. Y el 3, que era el objetivo máximo, era el debilitamiento institucional. Esto se hacía bajo el amparo del proyecto Democracia. El proyecto Democracia es un proyecto exportado de los Estados Unidos y de Europa, que buscaba el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, de Seguridad Policiales, gremios, empresas, familia, costumbres y tradiciones, iglesia, es decir, romper toda la barrera de resistencia a la instauración de ese sistema financiero monetarista que ya le he hablado. Bueno, de este objetivo intermedio, que fue el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas como institución, las consecuencias fueron los levantamientos de Semana Santa,
que lo hizo el ejército, de Monte Casero, que lo hizo el ejército, y de Aeroparque, que fueron la Fuerza Aérea Argentina. Luego vino el abandono de la hipótesis de conflicto. Las consecuencias fueron la anulación de las Fuerzas Armadas de Seguridad y policiales en su capacidad de conducción moral y medios humanos y materiales. Recordarán, y esto es un detalle, que ya a partir de este momento los oficiales y suboficiales lo mandaron a cumplir con un segundo empleo. O sea que prácticamente el sagrado deber de las armas pasaba a tener prioridad 2. Pero lo más grave de todo fue el debilitamiento institucional a raíz del logro de estos dos objetivos intermedios, que trajo como consecuencia la ruptura de la cadena de mandos. Esto es grave, porque esta es la pérdida de confianza de subalterno al superior, y el camino ineludible es la anarquía. El suscripto hasta este momento no participaba físicamente, aunque sí espiritualmente, de todos estos acontecimientos. Pero ante este peligro de la anarquía, y que además nadie protestaba ni decía nada, me vi obligado, convocado por jefes oficiales y suboficiales, a participar en el pronunciamiento de Villa Martelli, donde lo realizan el Ejército, la Fuerza Aérea, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otras policías. El objetivo de la operación de Villa Martelli fue ejecutar una operación que lograra la unidad y el orden, con la finalidad de evitar esta anarquía que se estaba produciendo y que ningún mando jerárquico protestaba ni decía absolutamente nada. Bueno, esta es la segunda maniobra. La primera, recuerdan en el gráfico anterior, que fue la entrega. Ya el sistema económico financiero se instaló. Ahora acá se va a legalizar y se concreta la segunda maniobra. Como conclusión a esta segunda maniobra, conclusión parcial, podemos decir que el objetivo político estratégico del gobierno alfonsinista se cumplió en un 90%, y esto lamentablemente ante la inoperancia y anuencia de los mandos superiores que debían de haberlo evitado. En segundo término, como otra conclusión parcial, los pronunciamientos de Semana Santa, Montecaseros, Aeroparque, Villa Martelli, y especialmente en el último episodio, se confeccionaron dos acuerdos, uno sin firmar con el Ejército y uno firmado con participación del Ministerio de Defensa. Frenó esto en parte el plan alfonsinista, de tal manera que cuando vio que se instauraba en un acuerdo un orden militar, inmediatamente montaron la operación Tablada para tratar de evitar de esta manera que se arruinara el objetivo máximo fijado, que les recuerdo que es el debilitamiento institucional, la ruptura de la cadena de mando, la pérdida de confianza del subalterno al superior y la anarquía. Muy bien, pasamos ahora al tercer y último periodo, que es la consolidación, o sea, del sexto periodo, como dijimos, la consolidación, que es la situación actual. Villa Martelli, como ya les he explicado y les ratifico, se realizaron dos acuerdos para restaurar el orden y la confianza dentro de la institución militar. El acuerdo hecho con el Ejército, que no se lo reconoció y no se cumplió, el acuerdo hecho con representantes del Ministerio de Defensa, que tampoco se cumplió y esto se firmó. Además, en un documento se diagramó las futuras Fuerzas Armadas Nacionales y se lo publicó en la revista Destino Histórico, que fue firmada por el actual Ejecutivo, donde establecía los lineamientos de las Fuerzas Armadas, seguridades policiales de la nación argentina. Bueno, esto, por supuesto, no se cumplió. Se abandonó totalmente
la misión nacional de las Fuerzas Armadas y se la colocó dentro de otra concepción, y esto condicionado por distintos proyectos que fueron invadiendo la nación argentina, y esto lo tenemos que relacionar con el segundo gráfico que nosotros hemos colocado, donde sabemos, hemos establecido que estábamos dentro de la hegemonía de los Estados Unidos. Estos proyectos que condicionaron la misión nacional de las Fuerzas Armadas son los siguientes, para nombrar entre algunos. Los proyectos que condicionaron el abandono de la misión de seguridad estratégica nacional fueron el proyecto Democracia, el proyecto Austral, el proyecto Kissinger, proyecto Occidental, y hay algunos futuros que es el proyecto ecológico y otros más. ¿Qué es el proyecto Democracia? El proyecto Democracia ya lo viene aplicando el gobierno alfonsinista. Es el debilitamiento de todas las instituciones que podían impedir la instauración de ese sistema económico financiero monetarista, entre los cuales estaban las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad policiales, los gremios, pequeña y mediana empresa, iglesia, familia, etc. Este proyecto Democracia es el que se apoyó a Alfonsín para poder desequilibrar y destruir las Fuerzas Armadas. El proyecto Austral, este proyecto es un viejo proyecto inglés que existía a raíz de que Inglaterra, de acuerdo a lo que yo ya les expliqué en las dos teorías geopolíticas, de que el corazón estaba en la tierra y de que Inglaterra se apoya que el corazón está en el mar, siempre buscó el dominio de Sudamérica, porque lo que va a definir esa lucha entre las dos ideas geopolíticas es el dominio de Latinoamérica. Y es por ello que el año 1906 y 1907 se producen las invasiones inglesas y posteriormente la invasión económica y financiera del país. Este proyecto, que es el proyecto Austral, buscaba con todas las naciones del hemisferio sur hacer una comunidad británica de naciones y antes de la llegada del justicialismo apoyar como eje o punto de apoyo la República Argentina. Cuando el justicialismo aparece en la escena política, anula este proyecto porque buscó integrar todas las naciones del hemisferio sur con apoyo en Argentina, pero con un sentido nacional y latinoamericano. Actualmente este proyecto Austral vuelve a tener vigencia. Es así que en la actualidad, con rapidez, se puede hacer la alianza con Gran Bretaña a efecto de retomar la vigencia de ese viejo proyecto. El proyecto Kissinger, que es pagar la deuda externa con todas las empresas públicas, que es lo que está en ejecución. Posteriormente está en ejecución el proyecto Occidental, que es el que aparece en los diarios y en los periódicos con el concepto o la idea fuerza de la iniciativa para las Américas. Hacer una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Fundamentalmente este proyecto busca establecer una zona libre con un dinero de reserva, con un dinero para apoyar las naciones que privaticen más rápido. Por ejemplo, la nación que privatice áreas de la defensa nacional, esas tienen un premio mayor. Si es el petróleo, ese premio todavía es más grande. Y allí busca, con este proyecto occidental, se busca el levantamiento de los aranceles aduaneros, de tal manera que, como ustedes podrán darse una idea, se está buscando privatizar la aduana. Y la aduana es el elemento con que el Estado recauda la máxima cantidad de dinero que hasta el día de hoy sigue produciéndose ese equilibrio de la balanza comercial que ya hemos hablado. Es la aduana la encargada de recolectar y que el Estado cuente con los medios suficientes para solucionar los grandes problemas. Pero este proyecto occidental trae detrás un problema de abrir toda la barrera aduanera
para entrar la droga, como ya voy a pasar a explicar. Luego existe también, y está en línea de puntos, el proyecto ecológico. El proyecto ecológico, que también viene exportado a los Estados Unidos y de Inglaterra, busca internacionalizar las áreas que hacen a la vida del mundo. Por ejemplo, dentro de su proyecto tienen proyectado internacionalizar el Amazonas, porque dicen que en el Amazonas se produce el 40% del oxígeno del mundo. Entonces no es posible que eso esté en manos de una nación que no cuida esa zona. Para el caso particular nuestro, tiene proyectado internacionalizar la Puna de Atacama, la Patagonia, la Antártida y también el ventisquero Perito Moreno. Es decir, prácticamente se introducen con un fin o con un objetivo de bien común y comienzan a apoderarse de pedazos del territorio. Otros proyectos que también están en marcha es el proyecto del control de la natalidad. O sea, que esto es muy importante para reducir la población y reducir inclusive su voluntad de lucha. Otro proyecto son el aborto, proyecto de la esterilización, tanto para el hombre como la mujer, la droga, etcétera, etcétera. Todos esos proyectos han redimensionado las Fuerzas Armadas de Seguridad Policiales y la Defensa Civil. Yo ahora voy a explicar este modesto cuadro a efecto de comprender un poco la integralidad de la defensa nacional. Los niveles de la defensa nacional son 4, pero todo es integrado en una sola palabra: defensa nacional. El Ministerio de Defensa, cuyo nivel es estratégico y se encarga de la movilización civil, por ejemplo, las comunicaciones estratégicas, Entel, el transporte estratégico, Aerolíneas Argentina y Elma, el transporte estratégico operacional, ferrocarriles, la energía estratégica, nuclear y petróleo, etcétera, etcétera. Esta movilización civil, que es el nivel, reitero, estratégico de la defensa nacional, vendría a ser las bases logísticas indirectas de la defensa nacional. Luego viene el segundo nivel, que es las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aeronáutica, encargadas y responsables de atender el mal grande, es decir, cuando la nación es agredida por Fuerzas Armadas enemigas, con todos los medios disponibles. Esas Fuerzas Armadas están preparadas para frenar esa agresividad. Las Fuerzas Armadas disponen de áreas que hacen a fabricaciones militares, navales y aéreas, y de proyectos. Por ejemplo, el proyecto Cóndor, suspendido; el proyecto espacial, suspendido; el proyecto del avión IA-63 y 163, suspendido; y el proyecto nuclear, suspendido. Todo esto se circunscribe a las bases logísticas directas de las Fuerzas Armadas, es decir, los que las Fuerzas Armadas necesitan en caso de una contienda, logísticamente lo inmediato y necesario, o mejor dicho, lo necesario y lo inmediato. Posteriormente vienen las fuerzas de seguridad, que hacen a la táctica superior, Gendarmería y Prefectura Naval, que se encargan de frenar o de atender el mal medio, que son la subversión, fundamentalmente el narcotráfico y el contrabando. Seguidamente las fuerzas policiales, que hacen a la táctica inferior, que atienden el mal chico, todos los males internos del país. Por ejemplo, los delitos contra la cultura, los políticos, económicos, comunes, etc. Muy bien. La maniobra que sigue a la segunda realizada por el gobierno alfonsinista va a realizar su progresión en la número 3, que es la privatización de todas las bases logísticas indirectas de la defensa nacional. Es decir, todo lo que es responsabilidad del Ministerio de Defensa, en lo estratégico, se van a privatizar. Esa es la tercera maniobra. Cuarta maniobra, la privatización de las áreas de fabricaciones militares, navales y aéreas
que hacen a la logística directa y necesaria en forma inmediata del empleo de las Fuerzas Armadas. Cuarta maniobra. Quinta maniobra, de jerarquización de las misiones. Las Fuerzas Armadas, que deben atender el mal grande, pasarán a atender el mal medio, narcotráfico y subversión. Las fuerzas de seguridad que atienden el mal medio pasan a atender el mal chico. Y las fuerzas que deben atender el mal chico, policía, penitenciaria, etcétera, se van a privatizar. El modelo es el de Costa Rica, donde prácticamente el policía es un contratado de civil y con un garrote en la mano. Posteriormente a esta quinta maniobra de la desjerarquización y el desarme de la defensa nacional integral, vendrá la sexta maniobra, que es aglutinar las fuerzas de seguridad y policiales bajo el mando político del Ministerio del Interior. De esta manera se aísla a las Fuerzas Armadas, que es la séptima maniobra. Las Fuerzas Armadas quedan aisladas y sin los elementos complementarios de la táctica superior que la dan las fuerzas de seguridad y la táctica inferior que la dan las fuerzas policiales. Una vez aisladas las Fuerzas Armadas, se va a circunscribir toda la acción a desarmarlas. Por ejemplo, por medio de la disminución de soldados, que ya se realiza, la disminución del tiempo de conscripción, que ya se realiza, no teniendo la menor idea de lo que es la reserva para en caso de un ataque sorpresivo que forma parte de la reserva y que deben estar con todos sus problemas solucionados en forma inmediata al llamado de la patria, como un jubilado más, desconectado totalmente de las Fuerzas Armadas. De esta manera, señores, es imposible resolver una adecuada seguridad y defensa nacional. Es imposible. Si comparamos esta situación con una pelea de box y hacemos una comparación, diremos lo siguiente. Para una pelea de box yo necesito el público, que es la movilización civil. Necesito los segundos, que es el área logística del boxeador, que son todos los aspectos que hacen a las fabricaciones militares, navales y aéreas, y necesito los boxeadores, que son los que van a combatir. El público, la movilización civil se privatiza, el área logística, los segundos se privatizan y los boxeadores estarán debilitados. Por lo tanto, es imposible resolver la mínima necesidad de una defensa nacional. Como conclusión parcial de este aspecto, podemos decir que el sistema económico financiero impuesto para la República Argentina de especulación y monetarista ha condicionado no solamente las decisiones políticas, concepto de que ya no existen más soberanías totales, sino que las soberanías son limitadas, sino que también la defensa y seguridad estratégica ha sido también delegada a los países de los cuales nosotros dependemos. Es decir, que prácticamente con el condicionamiento de las decisiones políticas también está el condicionamiento de la defensa y seguridad de la patria argentina. Por lo tanto, ante esta situación, la desmilitarización integral del área de defensa es condición sine qua non para la permanencia de la República Argentina en el sistema económico financiero impuesto. Fundamental tener en cuenta esto. Por eso que le decía hoy, a respecto del proyecto occidental Iniciativa para las Américas, que hay premios, chupetines más grandes, chupetines más chicos, para el que privatice. Si son áreas que corresponden a la defensa nacional, el chupetín es más grande. Esta desmovilización de la seguridad y defensa está circunscrita fundamentalmente a privatización de las empresas que conforman la defensa civil estratégica, comunicaciones, transporte, energía, etc. O sea, el público,
lo que hablábamos hoy comparábamos con un match de box. B. La privatización de las empresas, fabricaciones militares, navales y aéreas, la desindustrialización y la correspondiente a la investigación espacial y nuclear, que es la destecnologización, perdiendo de esta manera la capacidad de traspaso de tecnología al medio civil, que es decisiva para poder enfrentar al mundo del 2000 en óptimas condiciones de desarrollo. Las Fuerzas Armadas, a través de todas las fabricaciones militares, navales y aéreas, ha ido poco a poco pasando tecnología al medio civil. O sea que dentro de ese proyecto financiero monetarista está indudablemente la desindustrialización y la destecnologización. C. Refuerzo de las fuerzas de seguridad policiales y por ende cercamiento y debilitamiento de las Fuerzas Armadas, concretando acá una dialéctica muy peligrosa para el futuro. Esta situación de dependencia lamentablemente es aceptada por las jerarquías actuales de la misma manera que aceptaron la estrategia alfonsinista. Esto es, señores, lo más grave, que la defensa nacional, del cual yo soy un hombre imbuido de los conceptos de defensa nacional, hoy continúa el mismo camino que lo hizo la estrategia alfonsinista. Como punto final, que es la conclusión final. Recordando, hemos visto entonces en la introducción las causas, que es la entrega a la trampa, la crisis, que es la legalización, y la situación actual, que es la consolidación del sistema. Vamos ahora a concluir. Conclusión final. Esta situación crítica se agravará con la maniobra número 8, que es la que paso a explicar. Ustedes saben que existen tres tipos de conflictos armados. El conflicto de alta intensidad, que obedece a la guerra química, biológica y nuclear. El conflicto de media intensidad, que obedece a los conflictos con los medios convencionales, tanques, aviones, barcos, etcétera, que todos conocemos, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y el conflicto de baja intensidad, que se refiere a la subversión y el narcotráfico. Pero también voy a agregar un conflicto donde ya la están empleando las Fuerzas Armadas, que es conflictos políticos. En lo que hace al conflicto de alta intensidad, químico, biológico y nuclear, ya ha sido empleada las Fuerzas Armadas. O sea que una vez cercada, como dijimos, debilitada, sin soldados, sin medios, sin reserva, mal pagas, etc., viene diversificar su misión. O sea que ya está empleado elementos en el Golfo Pérsico. El segundo empleo es regional, pero de acuerdo a lo expresado en la doctrina de la dependencia, expresan que ya no es necesario, al estar las soberanías limitadas, no es necesario contar con fuerzas nacionales. Por lo tanto, hoy la frontera nuestra ya, con los efectivos, en las condiciones que han llegado, son fronteras blandas y arriesgamos que se produzcan pérdidas territoriales. Acá viene algo importante, que es la futura misión de las Fuerzas Armadas. Esto ya no la va a tener, por eso que está tachado. Guerra de baja intensidad, conflicto de baja intensidad, subversión y narcotráfico. Si nosotros tomamos la subversión, y le voy a dar un ejemplo, el montado por el gobierno anterior, que fue Tablada. Allí en Tablada, 50 guerrilleros contra 1.200, 1.300 efectivos propios, con helicópteros, tanques y aviones, combatieron durante 36 horas, produciendo a las fuerzas nuestras 11 muertos y 35 heridos. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si se producen en el país 4 Tabladas? Ya estamos hablando de zona liberada. Tablada, aparte de todo lo que se quiso hacer, que fue anular la posibilidad de una integración del ejército y de que vuelva a conformarse en una fuerza organizada, significó también probar de qué manera se podía
resolver un problema de un conflicto subversivo. Luego tenemos el narcotráfico. El narcotráfico está en formación. Ustedes saben que por la unión de los dos poderes, Estados Unidos y la Unión Soviética prácticamente ya ha dejado de apoyar los movimientos terroristas. Pero esto es muy relativo, porque normalmente la Unión Soviética, cuando monta los movimientos subversivos, los apoya en un primer momento, dada su situación financiera que también vive, y posteriormente deja a las fuerzas del narcotráfico que le realicen el apoyo a la subversión. Quiere decir que en este momento nosotros tenemos desarrollado el problema subversivo, que en este momento están en trabajos políticos, pero en desarrollo el narcotráfico, que ya voy a explicar, que una vez que se desarrolle, prácticamente se conforma una combinación que en Centroamérica hace estragos, que es el narcoterrorismo. Y otra misión que se le da a las Fuerzas Armadas, sacándola de una función específica, es en conflictos políticos. Por ejemplo, la movilización de gremios, que ya se ha iniciado su empleo. O sea que toda esta diversificación de esta maniobra, que verdaderamente se la va a abrir, ¿no es cierto?, en 1000 misiones y no en una concreta, lleva ineludiblemente al reemplazo de la misión nacional por misiones mundiales, regionales, y por supuesto esto bajo la dependencia de las potencias centrales y hegemónicas. Esto indudablemente que con unas Fuerzas Armadas debilitadas, en especial el Ejército, impedirá la defensa nacional real. La defensa nacional que tiene como misión el cuidado de los valores espirituales de la nación, el cuidado de los habitantes, el cuidado del territorio y el cuidado de los bienes materiales, no va a ser posible con unas Fuerzas Armadas diversificadas en sus misiones. O sea, que esta situación, ninguna duda, que nos va a llevar a la bolivianización, que es apoyarnos, como el caso particular de nuestra hermana República Bolivia, sobre todo en la producción de la droga, a la colombianización, que es el reemplazo de los factores de poder tradicional, Fuerzas Armadas, gremio, iglesia, empresa, etcétera, por la guerrilla, el narcotráfico y la oligarquía política que va a negociar con todos ellos, a la africanización, que es vivir en la miseria, reitero, no en la pobreza, porque la pobreza es un orgullo, sino en la miseria, y por último a la balcanización, que es el objetivo final estratégico del enemigo. Es decir, dividir la Argentina en una Argentina del norte con capital Buenos Aires y una Argentina del sur con capital Viedma. Yo, antes de terminar esta conferencia, voy a relatarle un poco la situación del narcotráfico, porque yo pienso que el narcotráfico no ha llegado a interpretarse en forma clara y concreta. O sea que nosotros lo tenemos en formación, por eso que lo voy a explicar. Existen en el mundo 5 grandes empresas del narcotráfico. Una empresa que se llama el Triángulo de Oro, que abarca el sudeste asiático, que es Birmania, Tailandia y Singapur. Esta empresa está comandada por capitales ingleses y chinos continentales, es decir, es una empresa conjunta donde la máxima cantidad de acciones la ponen los británicos. Disponen de 2 bancos, el Banco de Shanghái y el Banco de Hong Kong, para hacer los negocios, y disponen de refinerías. O sea que, en una palabra, es una empresa como cualquier otra. Esta empresa produce 700 toneladas de opio anuales, y a su vez, refinado el opio,
da más o menos unas 70 toneladas de heroína. Y el movimiento financiero que tiene en total son 100.000 millones de dólares al año. Esta empresa satisface todo el sudeste asiático y parte de Europa con la heroína. Y en especial solamente coloca en Estados Unidos un 10%, aprovechando el viejo camino de los traficantes de licores en el año 30 que realizaban su movimiento a través de Canadá. La segunda empresa es la empresa que corresponde a la Media Luna Dorada. Los productores son Irán, Afganistán y Pakistán. Y es una empresa mixta, soviética, inglesa. La refinería la tiene en Turquía y los bancos utilizan todo lo establecido en Suiza. Y abastece toda Europa introduciendo solamente el 5% de la heroína. O sea que esta empresa, que si bien es más moderna que la empresa del Triángulo Dorado, produce anualmente 1.600 toneladas de opio y refinado el opio 160 toneladas de heroína y mueve en el orden de los 300.000 millones de dólares anuales. Vamos ahora a las empresas americanas, latinoamericanas. En Latinoamérica se encuentra lo que se llama el Triángulo Dorado, el Triángulo Plateado, perdón, que va desde Colombia, Perú y Bolivia. Les recuerdo, el Triángulo Dorado, la Media Luna Dorada y el Triángulo Plateado. En este Triángulo Plateado trabajan dos empresas latinoamericanas. La empresa Medellín Narcotráfico Asociación Anónima y la empresa Cali Narcotráfico Asociación Anónima. Estas empresas trabajan distintas a las otras con la cocaína y los principales productores son Perú, Bolivia y Colombia, que en total suman 700 toneladas y mueven 700 toneladas de cocaína y mueven aproximadamente 250.000 millones de dólares. Les recuerdo que Colombia tiene la refinería y los bancos que utiliza para el lavado del dinero son Panamá como banca principal, Cayman y Bahamas como bancas de alternativa. Y esta directamente se lava el dinero que va a los Estados Unidos. Pero posteriormente, este cartel o esta empresa Medellín abastece el 50% de droga, de cocaína, a los Estados Unidos, que les quiero recordar que tiene 60 millones de consumidores. Y a su vez, el otro 30% lo introducen en Europa. Y en este momento se encuentran realizando una maniobra para abastecer de cocaína al sudeste asiático. O sea que en una palabra acá hay una competencia de empresa que ha provocado una verdadera guerra campal para no perder el mercado. Y ustedes saben que la heroína normalmente se inyecta y hoy por el problema del SIDA es muy peligrosa. Es por eso que los clientes asiáticos y europeos se están inclinando por la cocaína, que además es más barata. Para dar una idea, si 100 cuesta la heroína, 25 la cocaína y 10 la marihuana. Esto para darles una proporción del precio, o sea que es más barato. Este cartel de Medellín, o la empresa Medellín, también realiza una maniobra tendiente a instalarse en el Brasil. De allí que el cartel norteamericano, la empresa norteamericana, que produce marihuana solamente y nada más que 10 toneladas, porque en Estados Unidos se cultiva en invernaderos la droga, la marihuana, solamente satisface el 30% de los 60 millones de usuarios de la droga. Y por supuesto que hay una batalla campal contra el cartel de Medellín,
para tratar de quitarle clientes, y para ello utilizan mucho al cartel de Cali, que el cartel de Cali tiene enlace con la inteligencia norteamericana. Si ustedes recordarán, hace unos días hubo una matanza entre las dos empresas de más o menos 30 personas en Colombia, debido a que dirimen los mercados y los clientes. Muy bien. Ustedes saben que Estados Unidos tiene un déficit, una deuda interna de 1,2 billones de dólares y tiene un déficit anual de 250.000 millones de dólares anuales, y además un déficit comercial de 100.000 millones de dólares anuales. Todo ello producto de que Japón le ha absorbido prácticamente el 40% de los mercados norteamericanos, fundamentalmente en lo que hace al automóvil y lo que hace a la electrónica. Este déficit fiscal de los Estados Unidos se equilibra con la entrada a través de los bancos, lavadores de droga, lavadores de dinero. Prácticamente entran 300.000 millones que equilibran el déficit fiscal de los Estados Unidos y permiten que no lleguen al crack o a la ruptura financiera. Muy bien, esta lucha de carteles hace de que en este momento los norteamericanos, ante la situación de crisis que tienen debido a la situación fundamentalmente de Japón, que le absorbe todo el mercado, y ahora Alemania con una Europa continentalizada que también le va a absorber los mercados, hace de que la única manera de sostener su mercado interno, de sostener su sistema financiero, será rápidamente retomando la droga, así como ustedes lo escuchan. Es por ello que hay un deseo ya de ampliación a través de agencias que están instalando en los distintos países, donde buscan asumir o adueñarse de las distintas zonas para ser ellos los que comercien con la droga y no los carteles latinoamericanos. De ahí que en Bolivia están instalando una refinería. Si instalan una refinería en Bolivia, es casi seguro que las plantaciones deben estar cercanas. Es por ello que ya el norte nuestro ya se está plantando droga. O sea que nuestra nación, de ser un mínimo consumidor y nada más que un lugar de paso de la droga, poco a poco se va a transformar en un lugar de plantación de la droga con refinería en Bolivia. Ustedes me dirán, todo esto, y hay mucho más, ¿de dónde se maneja? Se maneja desde Londres. El puesto de comando de todo el sistema está en Londres, en el Real Instituto de Asuntos Internacionales, en la calle Chatham House, St. James Square, Londres. Desde ese puesto de comando se regula el precio del petróleo, de las drogas y de los metales preciosos. Ustedes saben que la droga se paga con metales preciosos, el petróleo con armas, y a veces hay combinaciones, droga con armas, como ha pasado en el último problema del Irán Gate, que ustedes recordarán, donde se cambió desde la Casa Blanca, se cambió los rehenes norteamericanos que estaban en Irán por armas, y además se les proveyó de armamento a los contras que luchaban en Nicaragua a cambio de droga. Eso hace muy poco tiempo, hace 2 o 3 años. Desde ese lugar entonces se regula. Por ejemplo, en este momento la droga tiene un precio muy bajo, producto de que hay una superproducción. Es por ello que dificulta la transacción con los metales y piedras preciosas. De ahí que necesiten un regulador para mantener el mercado. Y el regulador no alcanza a ser las policías o las fuerzas de seguridad, tienen que ser las Fuerzas Armadas. De esta manera las Fuerzas Armadas persiguen al cultivador de la droga y regulan que no haya superabundancia, porque cuando hay superabundancia o superproducción se produce la baja de los precios.
Por ejemplo, en este momento, un kilo de heroína cuesta $24.000, en este momento, debido a la abundancia, está costando $7.000. El kilo de cocaína, que está aproximadamente en $8.000, hoy lo están entrando en el país por la frontera norte a $600. Algunos piensan, de los especialistas, que es un precio de promoción, pero yo pienso que es un precio bajo por la superproducción que existe. Este puesto de comando manejan toda la zona bancaria libre, porque el lavado del dinero se realiza a través de las 30 zonas libres, donde con rapidez y a través de Telex se va borrando la marca de los narcodólares. También desde este lugar se controlan los organismos que hacen a la legalización de la droga. Manejan también a efecto que con más rapidez puedan disponer de la legalidad a efecto de seguir el comercio. Luego también los movimientos que hacen a los movimientos que hacen a la parte financiera, etc. Como conclusión final de esta rápida exposición de lo que nos espera a nosotros, podemos decir que el proyecto occidental, que es uno de los previstos para nosotros, que es la iniciativa para las Américas, que ya la conozco por haber estado en Centroamérica y haber visto la iniciativa para el Caribe, también fue un proyecto para promocionar la producción y la industrialización de la zona. Pero todo eso llegó a solamente promocionarse, como el caso de Jamaica, la legalización y la producción de drogas. En segundo término, los bancos nacionales que van desapareciendo y conformando solamente zonas de bancos extranjeros, que va a facilitar todo este movimiento de los narcodólares. La instalación en Bolivia de una refinería. En este momento en Argentina se consumen 20 kilogramos de drogas diarias, o sea que estamos en 8 toneladas de consumición anual. O sea que estamos entrando en todo este sistema internacional de negocio de la droga. Esto nos va a dar, como dicen los grandes banqueros y financistas que manejan la droga, le va a dar a los argentinos fuentes de trabajo, le va a dar apoyo a la guerrilla y también nos va a doblegar nuestro espíritu nacional. Esto no es nada nuevo, ya se hizo en China. Los ingleses, para doblegar el pueblo chino, no solamente que comerciaron con ellos, sino que también doblegaron su espíritu. O sea, de esta manera y en una rápida aplicación de un problema tan complejo como es la droga, le quiero explicar que el sistema del narcotráfico, del cual nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas, poco a poco la están haciendo entrar en esta información, una vez que este sistema financiero se conforme, prácticamente va a servir para conformar el narcoterrorismo y debilitar el espíritu nacional de nuestro pueblo. Bueno, de esta manera he finalizado la conferencia prevista para el día de hoy, esperando que estos conceptos les sirvan para seguir luchando por nuestra defensa y seguridad nacional. Muchas gracias. Queridos camaradas, hoy
En pocas palabras y muy sencillas, deseo hacerles llegar 4 testimonios. El primer testimonio en este documento, donde están las verdaderas banderas del 3 de diciembre, donde está la pureza del 3 de diciembre y donde están las manos de cada jefe pabellón. El segundo testimonio es de los que dejaron la vida por esa bandera. Dejaron todo, dejaron la vida para dedicarse de lleno a que los principios de las banderas que levantamos el 3 de diciembre no mueran. También están en ustedes. Estos abanderados, que son abanderados del privilegio, ya están en el ejército de Dios, llevando nuestra bandera hacia adelante y protegiendo toda nuestra vida. El tercer testimonio, a los heridos, a los cuantiosos heridos, que además dejaron parte de su cuerpo y que hoy se lo manifestamos en los distintos lugares de la República, nuestro testimonio de reconocimiento por la sangre que derramaron, por el pedazo de cuerpo que dejaron. Y el cuarto testimonio para ustedes, dignos soldados, que dejaron familias, profesión, comodidades para defender esta bandera, del cual yo tengo el orgullo de lucir este uniforme de preso con ustedes, porque prefiero morirme en una cárcel podrido y no estar perfumado y bien vestido con el cartel de traidor a la patria y al ejército. Este cuarto testimonio para ustedes, ante quienes me inclino reverentemente y les expreso el orgullo que tengo de haber compartido el 3 de diciembre y de compartir la cárcel con ustedes. Dios y patria. ¡Amén!